Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso y queremos saludar al señor doctor Felipe Burbano de Lara, director de la Flaxo, catedrático universitario, analista político. Bueno, Felipe, comprometido con la opinión pública. Gracias por acompañarnos, Felipe. Este diálogo al que se sumará también el señor doctor Francisco Huerta Montalvo provoca porque una reflexión pública en el Diario Expreso, el doctor Huerta, por su experiencia, por su aporte también, nos habla de la democracia y hay que buscar una democracia renovada. Y esa democracia renovada primero entonces necesita una conceptualización, no solo histórica como hace el doctor Huerta, sino qué nomás debemos entender por democracia para saber en qué estado estamos y qué es lo que sería el camino para esta renovación o para esta búsqueda de la construcción. Felipe, bienvenido, buenos días. Está ya con nosotros buenos días, el doctor Francisco, Huerta gracias también. Buenos días, Felipe, buenos días, tocayo. Gracias, Felipe. ¿Qué tal, Pancho? Un saludo desde Quito. Sí, adelante. Contesto Felipe. la pregunta, Sí, Francisco. gracias, sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que la democracia es un proceso complejo, ¿no? Yo tiendo a ver la democracia más bien desde la perspectiva de los procesos políticos y cómo encaminar esos procesos políticos hacia dinámicas de democratización. Y ahí yo creo que los procesos de democratización, que es la construcción de una democracia, de una sociedad plenamente democrática, se juega en múltiples arenas. Y ahí está la complejidad de estos procesos. Se juega en la arena del sistema político, un sistema político fuerte, con instituciones confiables, con una clase política que tenga legitimidad. Se juega en el Estado, un Estado con capacidades institucionales fuertes, potentes, que sea capaz de imponer el imperio de la ley, un Estado de derecho, pero al mismo tiempo con capacidades, como decía hace un rato, institucionales fuertes. Se juega en la sociedad civil. Sin sociedad civil no hay democracia. Se juega también en una economía que tenga reglas claras y que promueva y que tenga como uno de sus componentes dinámicas de mercado, que pueda estimular la inversión, que pueda estimular la creatividad, que pueda estimular la innovación. Y se juega también en el campo de la cultura política, es decir, en la convicción de que la democracia, como en algún momento, bueno, estoy tomando de alguna manera las ideas de Juan Slins y Alfred Stepan, dos politólogos muy importantes, también se juega en la cultura política en el sentido de que la democracia es el único sistema político posible. Así que de alguna manera hay un compromiso por vivir dentro de la democracia y en ese marco de la democracia que define un conjunto de reglas para designar a los gobernantes, para escoger a los gobernantes, reglas de convivencia que están establecidas en distintos espacios normativos, también nos encontramos. Es decir, tenemos una convicción alrededor de que la democracia es el sistema político que nos orienta, que nos conduce, que le da sentido, que debería darle sentido a nuestra convivencia. Entonces me parece que son un conjunto de arenas en los cuales se juegan los procesos de democratización. Claro, y ahí nuevamente saludo al doctor Francisco Huerta. Pancho, bienvenido, buenos días. Este artículo que provoca reflexionar sobre la democracia en sí,
claro, culmina con una cosa que es muy, muy dura, dice, o la recuperamos a la democracia o nuevamente una clase delincuencial política asaltará el poder. Pero claro, antes de que esto nos suceda y que tengamos que trabajar, hay esta parte histórica y esto de valorar el modelo, pero que hay que irlo puliendo todos los días. Uno dice, no es una dirección a la que uno llega, se estaciona y se baja y ya está en la democracia. ¿Es esto una construcción diaria? Y Felipe acaba de decir, sí, es quizá una especie de forma de vida en donde la comunidad funciona. Doctor Huerta, bienvenido, buenos días. Exactamente, coincido plenamente con la definición que nos trae Felipe. En cuanto a proceso, y dentro de la condición de proceso, búsqueda, vengo trabajando este tema como una cosa permanente en mi quehacer político. Si queremos construir democracia, tenemos que tener claro qué democracia. La primera reflexión es que no hay democracia sin elecciones, pero las elecciones no son la democracia. Es bastante más que eso. Y anoto la definición de Lincoln y digo que está incompleta. El gobierno del pueblo, sí, por el pueblo, pero no por el pueblo. Los partidos secuestraron la democracia para que sirva a ellos. Incluso ni siquiera a ellos como partido globalmente considerado, sino a los caciques que se toman esos partidos y desvirtúan la democracia. Y es evidente que en el país tenemos dueños de partidos y tenemos un mal llamado Código de la Democracia que también hay que cambiar para que no se dé esta aparente democratización de la sociedad cuando tenemos más de 280 partidos y movimientos políticos. Incide mucho en qué es democracia, cómo están funcionando los partidos. Y eso depende de la gente que los maneja. Estando en Costa Rica hace ya bastantes años, yo tenía 28, el año 68, en la Escuela Interamericana de Educación Democrática, donde me invitó Rodrigo Borja. Había un concurso de ensayos que se llamaba Crisis de la Democracia en América Latina, sus causas y posibles soluciones. Y reflexionando allá en San José de Costa Rica, en Barba de Heredia, el sitio donde estaba el instituto donde recibíamos clases, la reflexión es que no había en América Latina, salvo excepciones, sistemas que pudiesen llamarse democráticos. Entonces, ¿cómo podía estar en crisis lo que no existía? ¿Qué es lo que estaba en crisis? Los partidos que deberían construir la democracia. Y una clave de los partidos que pocos tienen es escuelas de ciudadanía. Hacer del habitante con cédula un ciudadano es la única posibilidad de construir democracia. Si tenemos apenas votantes, pero no ciudadanos, no avanzamos en democracia. Y por eso, manteniendo la búsqueda de esa democracia, digo que tiene que ser renovada. Y claro, eso es un planteamiento genérico para un esfuerzo específico que requiere búsqueda y consenso, que es otra categoría fundamental de la democracia. Y requiere entendimiento de la situación y perder el miedo. En este instante, para poner una razón de miedo en mucha gente, vamos a estar hecho un sándwich entre Perú del profesor y la Colombia de Petro. Pues bien, allí tenemos oportunidad de robustecer nuestra democracia como sistema y darle ejemplo a América, que pocas veces tenemos oportunidad de hacerlo, de cómo debe ser un régimen democrático. Claro, ahí hay que hacer un esfuerzo para lograr que el Lazo se ponga al centro, porque hacia la derecha tendría problemas con sus propios socios, Pachacute de Izquierda Democrática. Pero creo que está manejándose desde el centro, y por eso ha frenado su plan de reactivación económica y su plan de reforma económica y tributaria, porque era un plan de derecha cuando hizo la propuesta,
pero esa propuesta mereció solo 20,000 votos. Y se le dio el apoyo para evitar que gane el representante de Correa. Pero el país es de centro-izquierda, mayoritariamente, esa es mi visión. Ya. Y no podemos ponerlo en el centro-izquierda por decreto o a Lazo, pero sí para que sus negociaciones con la izquierda que lo apoya tengan posibilidad de futuro. Él tiene que ponerse al centro y no decir ganó un plan neoliberal, porque no ganó un plan neoliberal, ganó un anti. Y ahí viene entonces, Felipe, un tema que está cercano a la democracia, pero que también hay que definirlo nuevamente, que es la ideología. Para muchos y sobre todo para los estrategas políticos, ya no hay ideologías, no hay partidos, no sirven, la gente quiere otra cosa, vislumbra otra cosa. Y claro, Francisco Huerta dice, la ciudadanía es entonces la que tiene que actuar, pero esa ciudadanía necesita instituciones. Es hora de reinventar la democracia, Felipe. Es que es difícil, ¿no? Digamos, reinventar la democracia. Y yo creo que es más bien hora de recrear, de volver a algunos presupuestos de la vida democrática que tienen que orientar nuestras conductas en múltiples campos, no solo en el campo de la política. El término va más por la renovación, entonces, o sea, darle frescura, darle más vida. Oxigenarle, airearle, refrescarle, reafirmar sus valores, que es lo que orienta la vida democrática, ¿no? Orienta el pluralismo, orienta las libertades de expresión, orienta la búsqueda de consensos, como decía Francisco Huerta, orienta una voluntad de entendimiento entre los actores políticos, entre los actores económicos, orienta el respeto a la ley, orienta el respeto a las instituciones del Estado. Entonces, ¿cómo volver a encarnar esos valores, ¿no? O sea, a mí me parece que reinventar la democracia supone pensar en una nueva democracia o en otra democracia. Y yo lo que creo es que hay que vivir los valores que presuponen la democracia, y eso me parece a mí que implica volver a pensar esos valores, ¿no? Recrear esos valores y pensarlos un poco en el contexto actual de crisis, contexto actual de fragmentación, contexto actual de polarización, para ver cómo conducimos el proceso, ¿no? Para mí la clave está en cómo se conduce el proceso político teniendo como valores, como principios orientadores de la práctica, esto que llamamos democracia, ¿no? Felipe, Francisco Huerta decía en el caso, por ejemplo, del presidente Lazo, su primera votación, o sea, la adhesión con la que tuvo en la primera vuelta es el 20%. Y ese 20% sí vota a lo mejor convencido por esta idea que él presenta en su primera ronda, digamos. En la segunda se acerca más, no limita el pensamiento, tiene un programa económico ciertamente, pero y eso es la ideología. ¿No será bueno también que la ciudadanía reflexione sobre eso y que cuando decide el anti es porque esa otra ideología no servía, Felipe? No sé si, bueno, yo creo que hay que dejar de lado el anti. Ya. O sea, a mí me parece muy bien las ideologías, creo que las ideologías expresan las diferencias de perspectivas, de intereses, de punto de vista que tenemos los ciudadanos, que tienen los partidos, que tienen los actores en una sociedad democrática. No importa cómo les llamemos, a los marqueteros políticos no les gusta el término ideología, pero bueno, lo que hay es diferencias de visión, diferencias de interpretación, diferencias de intereses. Y creo que eso tiene que afirmarse. O sea, yo creo que cada uno tiene el derecho de afirmar legítimamente su punto de vista
su perspectiva y su ideología, pero tiene que contextualizar también esa afirmación de su posición ideológica. Y el caso de Lazo es interesante porque en eso estoy de acuerdo con Francisco Huerta. Él se da cuenta que vive un contexto ideológico que quizá mayoritariamente se orienta del centro izquierda hacia la izquierda, pero que por razones paradójicas de la política ecuatoriana, en la elección presidencial se eligió a un candidato de derecha. Entonces, ¿qué le queda a un candidato de derecha en un contexto ideológico mayoritariamente volcado hacia la izquierda? Moderar sus posturas, acercarse a ese otro pensamiento mayoritario. Y en el caso de estas corrientes que son mayoritarias, dentro de un espectro general que uno podría decir del centro izquierda hacia la izquierda, no les queda sino reconocer que hay un presidente legítimamente electo que tiene una visión distinta de la sociedad. Entonces, en un contexto así, yo afirmo mi ideología, pero aprendo también de las otras ideologías. Tengo que incorporar la visión de las otras ideologías a mi propia perspectiva del país. Y, por ejemplo, hemos visto cómo un señor como Guillermo Lasso, de una militancia católica muy conservadora, ortodoxa, del Opus Dei, ha dado un vuelco en sus visiones, por ejemplo, sobre todo el tema de las identidades sexuales, que le lleva a una visión mucho más amplia, mucho más diversa, a un reconocimiento de diversidades, por ejemplo, en el campo de la familia, en el campo de las identidades sexuales. Él no está renunciando a su visión, pero se está abriendo a la perspectiva diversa, múltiple, que existe en una sociedad. Creo que vivimos en sociedades cada vez más complejas, en donde la pluralidad es irreductible, en donde tenemos que ponernos de acuerdo a partir de esa pluralidad irreductible y encontrar formas de conducción política. Ahí creo que está la complejidad de la construcción democrática en este momento. Más que reinventarse la democracia, una construcción democrática en contextos de enorme complejidad como los actuales. Y claro, entonces ahí la palabra, doctor Huerta, de la renovada democracia, de esta que toma impulso, que entienden los dirigentes políticos como el presidente Lasso, que no solo su pensamiento cuenta, que él ya es presidente de todos y que no todos piensan como él. Este es entonces un momento de quiebre que puede ayudarnos a construir una democracia factible, posible. No es la que queremos, es la que tenemos, pero que se puede trabajar en eso. El ejercicio del poder ciudadano y en ese ejercicio el propio presidente da muestras entonces de que esta democracia tiene viabilidad, doctor Huerta. Sí, yo pensé mucho qué calificativo le daba. A mí no me gustan los apellidos de la democracia, pero así venimos construyendo nuevas maneras de entenderla. Democracia participativa, representativa, deliberativa. Yo digo solo renovada. No hago una promesa de transformación de otra democracia, no. Nueva república sí he planteado, porque hay instituciones republicanas que tienen que ser modificadas, pero la república como valor tiene que ser preservado. Pero ahí sí hay que hacer avances a fondo. Pero una democracia renovada involucra otra serie de situaciones. He estado leyendo estos días con gran satisfacción un libro de un sociólogo, pensador político norteamericano, Scott McWaring, y un latinoamericano, Aníbal Pérez Liñán, Democracia y dictadura en América Latina. Surgimiento, supervivencia y caída. Allí se estudia, por ejemplo, las influencias externas en el surgimiento o caída de las democracias, incluido la participación de los Estados Unidos en esa posibilidad. Pero también qué ocurre en el vecindario. Yo creo que lo que ocurre en el vecindario debe preocuparnos, pero tener un plan de acción frente a ese hecho. Y creo que el plan de acción que corresponde en el Ecuador es destacar los valores de la democracia, básicamente. Y para tener esos valores como posibilidad de ser destacados,
tenemos que llegar a un acuerdo de cómo estamos entendiendo la democracia. Y eso le daría la posibilidad, más allá de lo que piensen los partidos, de crecer notablemente como posibilidad de apoyo si hay ciudadanía. Si la gente decide que por aquí vamos, no importa lo que piensen los partidos. Yo estoy, por supuesto, muy descontento con los partidos y su rol, pero a la vez acepto el importante rol que tienen en la construcción del sistema democrático en el Ecuador. Lo que hay que hacer es pegar un sacudón en los partidos a través de algunas modificaciones en el mal llamado Código de la Democracia, que impidan que se sigan dando sinvergüencerías como este financiamiento para que los partidos no dependan de otros dineros, porque una de las cosas que hay que ponerle a alguna legislación es el financiamiento de los partidos. Yo tengo terror de que el financiamiento comience a ser político delincuencial. A eso me refiero. El narcotráfico financiero de los partidos hace imbatibles al partido que financia. Claro. Porque ¿cómo consiguen financiamiento otros partidos que no están vinculados al narcotráfico? Con las cuotas de sus afiliados, con alguna colaboración mayor de alguna empresa amiga. Pero es complicado. Lo que nos da el fondo partidario es absolutamente injusto. Le da más plata al que más votos saca, diciendo que ha hecho más gasto, pero mantiene la hegemonía de los más fuertes. Y los más pequeños pueden caer, ya han caído en algunas provincias, en el financiamiento por vía del narcotráfico. Y luego dan habeas corpus y etcétera, etcétera. El Ecuador está en graves riesgos y tiene que asentarse como república en alguna institucionalidad política. Yo pienso que es la democracia. Otros pensarán que es un régimen dependiente de las voluntades venezolanas o nicaragüenses, que han dejado de ser democracia en América Latina, habiéndolo sido a media hasta algún tiempo. Doctor Huerta, pero ahí tenemos, doctor Huerta, ahí tenemos un conflicto, que muchos de los que piensan eso tienen organizaciones políticas, están haciendo representación, juegan en la cancha de la democracia, por lo menos de esa parte de la democracia que, como usted dice, primero accede al voto y después, a lo mejor, después de votar, no se ejerce la democracia. Pero muchos de ellos no creen en esa construcción democrática, sino en la instalación y la toma del poder para hacer lo que ellos piensan. Así es. Ese conflicto existe. Lo destacábamos en Costa Rica con un lema del instituto donde hacíamos estas referencias académicas. Las ideas no se defienden solas. Las ideas no se defienden solas. Alguien tiene que estar detrás de ellos defendiéndolas. Y la desgracia que tenemos es que se usan los instrumentos, los mecanismos, las posibilidades de la democracia para tomarse el poder y acabar con la pequeña democracia que nos vamos construyendo. Eso nos ha ocurrido estos días en el Ecuador. Hay que superar esa circunstancia y volver a tener la vía democrática como la vía a recorrer. ¿Pero con qué? Los partidos no tienen unas definiciones ideológicas claras porque juegan al marketing. Entonces, ¿qué conviene decir? Pero sin embargo hay manifestaciones interesantes de que el gobierno, bajo la presión de la opinión pública, decide romper un pacto que lo llevaba a relacionarse con el gobierno de Correa, vía Sociedad Cristiana. Y la gente dijo, no me parece, y el gobierno tuvo que romper esa condición. En el caso del aborto, así como en relación con los movimientos de género, en el aborto es clarísima la posición. Yo soy católico, pero respeto la condición de país laico. Esos son avances democráticos en cuanto a respetar la voluntad mayoritaria de la gente y lo que dice la Constitución. No dice yo soy el que pone la manera de entender. En pocos periodos anteriores, durante Correa, algunos legisladores fueron sancionados porque pensaban estar a favor del aborto.
Les Y mandó dijo, a callar y "Mientras yo les sea". sancionaron, ¿sí? Ahí está, mientras yo sea presidente. Entonces hemos vivido un régimen con una tentación totalitaria evidente. Ahora tenemos que reconstruir democracia. Ojalá los partidos quieran participar en el esfuerzo y no tengan una visión solo electoralista. Claro. Ojalá los partidos quieran definirse ideológicamente más allá de 2 o 3 conceptos y tengamos un consenso de caminar por la vía de la democracia, a pesar de las diferencias en algunos puntos específicos, que es obvio que todo partido tiene que tener en relación a otros. Claro, para poder avanzar. Y ahí lo que siempre suelo pensar, y digo, está tan vigente aquello del escrito de don José Ortega y Gasset, que una nueva política tiene que venir, una política de ideas. Tenemos que reinstalar las ideas. Y eso pasa para valorar esta democracia que está en quiebre, valorar las libertades, Felipe, pero estas libertades que a la ciudadanía se le plantean como retos, a veces no les importa porque quieren respuestas más directas a los problemas de estómago, y claro, y esos problemas vienen vinculados a la pobreza, al no acceso a la educación, a la cultura, y claro, entonces no se valora las libertades hasta cuando ya se las pierde. La libertad de expresión no era valorada hasta cuando comenzaron a callar y a perseguir, y algunos incluso toleraban, aunque ahora salen a defender, ¿no?, virulentamente, y se vuelven adalides de las libertades y de las personas. Pero no, cuando estaban con el capataz que eligieron presidente, le aplaudían que los sábados nos rompiera y nos insultara públicamente, Felipe. ¿Cómo hacemos que la democracia responda también en este camino sin eliminar las libertades? Porque no son excluyentes, o no hay que tener una visión excluyente de la democracia, ¿no? O libertades o búsqueda de un sentido más igualitario de la vida social. A mí me parece que, bueno, muchos de los debates sobre la democracia se han polarizado, incluso en términos de derecha e izquierda, alrededor de eso, ¿no? ¿Qué es lo que valoramos de la democracia? ¿Qué es la democracia? La democracia es el ejercicio de unas libertades, es la búsqueda de un sentido de la vida colectiva desde la manifestación de esas libertades. Pero la democracia es también, y desde sus propios inicios históricos, es la búsqueda de un sentido igualitario de la vida social, que se consagra en muchos ámbitos de la cotidianidad. Un trato igualitario, un respeto igualitario, una dignidad igualitaria. Entonces, cuando hay un ejercicio, cuando se proclama un ejercicio de las libertades, y esa proclama de ejercicio de las libertades es ciego a un contexto de tantas desigualdades, como lo que traen las desigualdades, ¿no? Porque las desigualdades traen exclusión, traen explotación, traen marginalidad, traen humillación, traen necesidad, traen hambre, como decía el presidente Lasso en la campaña electoral, traen hambre. Entonces, las brechas sociales, las distancias sociales también generan formas muy distintas de posicionarse en el mundo económico, en el mundo social, y de allí también derivan concepciones distintas de la política y aspiraciones distintas de la política, ¿no? Como siempre sostuvo, por ejemplo, la tradición marxista, que dijo no puede haber democracia donde no hay un sentido igualitario de la vida, donde la vida social está atravesada por relaciones de explotación. Entonces me parece, Francisco, que no podemos tener visiones excluyentes, una visión estrictamente liberal que proclama las libertades, que defiende el ejercicio de las libertades, libertad de pensamiento, libertad de información, libertad de expresión, y se contenta con esa visión reductiva, mínima de la democracia, alrededor de un conjunto de instituciones que garantizan, ¿no? Entonces me parece que ahí está la complejidad en la que yo estoy pensando
Ahora, ¿no? Si es que ese ejercicio de la libertad no incorpora un sentido igualitario de la vida social, entonces el destino de la política es el antagonismo, es el conflicto de clase, es la lucha de clases, es la discrepancia radical, irreconciliable sobre las concepciones de la sociedad futura, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿cómo generamos una conducción política, ¿no? Una conducción política que sea la síntesis de todas estas necesidades. En ese sentido, un concepto de la democracia enriquecido, complejo, ¿no? Contextualizado en la complejidad. Doctor Huerta, Francisco, esto tiene que ver entonces también con una... porque ahora decir es que este es de derecha, pasó un poco como a descalificar y a pensar que es una especie de monstruo de dos cabezas. Este otro es de izquierda y antes, claro, decía, es que este es comunista y cuidado, vayan a hacerse amigos de los comunistas, ¿no? Y esta cosa generaba esta polarización. ¿Por qué ser de derecha o de izquierda es bueno o malo y qué es mejor? ¿Cómo definimos eso y por qué deberíamos decir es que este es de derecha y no puede pasar la derecha o este es comunista y no puede pasar el comunista? Sí, o sea, no nos pueden instalar ninguno de los dos modelos, pero no puede ser descalificativo ese pensamiento, Francisco. De ninguna manera, porque estaríamos atentando contra la posibilidad democrática de tener maneras de pensar. Pero claro, lo que estoy proponiendo, y vale la pena retomar el texto del artículo que comentamos, es democracia con libertades, sí, pero con avances en lo social. Eso digo que para nosotros académicamente, un sector de la población que se interesa por estos temas, puede ser muy interesante el debate que estamos manteniendo. Pero para la gente que no come, que no tiene trabajo, que está enferma, que el COVID la agobia, no tiene ningún sentido lo que decimos. Entonces la democracia tiene que ser el satisfactor de las necesidades básicas de lo que sea de la gente. Lo resumía a tiempo Víctor Raúl Aya de la Torre, el peruano ilustre. Ni pan sin libertad, ni libertad sin pan. Porque ni lo uno ni lo otro juegan solos. La libertad para morirse de hambre, se ha dicho, no tiene sentido. Y estar alimentado como un cerdito que garantiza su dotación diaria en un chiquero sin libertad tampoco. Entonces, son las dos cosas. Esa búsqueda es la que hay que mantener como base de un acuerdo nacional. ¿Qué democracia queremos? ¿Qué queremos satisfacer con la democracia? ¿Solo libertad de expresión? Por supuesto que sí, pero no solo. No solo, porque no basta. La libertad es en plural, son las libertades. Y la democracia no es solo esto, es un conjunto complejo del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, encierra una enorme significación. Y por supuesto hay definiciones más contemporáneas de democracia que nos van aclarando las situaciones. Este libro que acabo de citar tiene mucho en esa dirección. Pero se sigue repensando constantemente a la democracia, y ese es el sentido de mi artículo, que no nos quedemos en las viejas visiones, en la visión solo liberal que decía Felipe, sino que avancemos a las formas renovadas de socialdemocracia. Y ahí también hay toda una gama. No es fácil, pero básicamente esto se construye con un acuerdo sobre unos principios fundamentales que le oxigenarían la vida nacional, porque ya tenemos hoja de ruta, ya caminamos en una dirección, en una búsqueda. Ahora el país anda un poco sin brújula. Se va el presidente y entramos en calma chicha. Y después del vértigo de los primeros días, del día mismo de la posesión, ahora hay que recuperar el ritmo. ¿Cómo se hace? Tener una hoja de ruta.
qué son los pendientes más urgentes de resolver. En medio de qué entorno escribía el artículo, con un contralor en la cárcel, con un pueblo al que le queremos confiar la conducción del destino nacional, porque hay políticos que le plantean cosas nuevas y el pueblo le cree, o hay políticos mentirosos, ahí hago una digresión humorística, y le crece la nariz como a Pinocho. Sí. Pero digo, ¿cómo vamos a confiar en un pueblo que cree en un nazareno? Entonces democracia también es educación al pueblo. Escuelas de democracia, las ideas no se defienden solas, reitero. Hay gran esfuerzo nacional por hacer para centrar la idea democrática como el valor a mantener en esta república. Cuando vamos a cumplir 200 años de la batalla del Pichincha, hay que mirar atrás para seguir para adelante con fuerza, ¿no? Sí, y Ojalá. Y para mirar ese atrás, les quiero proponer entonces que en esta reflexión nos digan si este momento de quiebre que tiene el Ecuador, de retomar, de fortalecer las instituciones, el propio Francisco Huerta ha dicho, hay que cambiar algunas leyes, sobre todo el Código de la Democracia, buscar que estos 286 se junten y no sean provinciales, cantonales, sino que hagamos un esfuerzo nacional de tener, no sé, 5, 6 corrientes. Felipe, el camino para la construcción de esta democracia, si bien dice Francisco, no hay que poner el apellido, esta democracia renovada, o la construcción de esta con estos principios básicos, pasa en el Ecuador de ahora, ¿por qué no más? Yo creo que estamos viviendo un momento muy interesante de construcción democrática o de desafíos enormes de construcción democrática, y al menos en el arranque de este nuevo gobierno yo he visto actitudes y mensajes muy esperanzadores, si cabe la expresión, alrededor de esto que plantea Francisco y con lo cual estoy totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? La democracia es una construcción permanente a partir de los acontecimientos que se van presentando, del modo de enfrentar y de asumir los acontecimientos que se van presentando. O sea, la realidad es un vértigo de acontecimientos, es un conjunto de acontecimientos que necesitan un tratamiento democrático, una conducción democrática, un encuadramiento democrático. Y yo lo que percibo en este momento en el Ecuador, en estos meses, en estas semanas, no digo que el Ecuador se haya encaminado ya en esa dirección, es como una voluntad de las fuerzas políticas, tanto del presidente como de algunas fuerzas parlamentarias, por ir hacia el encuentro, o sea, esta palabra que ha planteado Lazo, el encuentro, ¿no? Que es, en el fondo, me parece a mí, una democratización de mi propia, una apertura y una democratización desde ese punto de vista de las posturas que están defendiendo los principales actores políticos, o algunos de los principales actores políticos. O sea, a mí me parece notable que un presidente de derecha muy conservador en sus valores sociales, en su concepción de la sociedad, en su concepción de la religión, se esté repensando a sí mismo para poder encontrarse con otras dinámicas y otros actores de la sociedad. Y me parece que ese mismo ejercicio, de alguna manera, lo están intentando Pachacutic, la izquierda democrática, ¿no? Entonces yo veo una derecha que se está repensando así democrático con otras fuerzas, y en eso me parece notable y muy interesante lo que está ocurriendo en el Ecuador. Esta no es una derecha como Bolsonaro, ¿no? No, es una derecha que se está reafirmando y reconstituyendo. La derecha se está reconstituyendo en una lectura democrática de la sociedad ecuatoriana, desde la complejidad.
Y al menos en los inicios de la Asamblea hemos visto esa misma actitud desde actores políticos que se ubican en la izquierda. Entonces a mí me parece muy interesante este momento y esta dinámica, y ojalá todos los actores entremos en esa dinámica de repensarnos a nosotros mismos sin que eso suponga perder nuestra identidad, sino reconocer la complejidad del mundo social y político, nos repensemos a nosotros mismos desde los desafíos democráticos que plantea el contexto actual. Entonces yo veo con mucho optimismo, digamos, con mucho interés lo que está ocurriendo, ¿no? Un gobierno de derecha, repito, un presidente de derecha que hace un esfuerzo para repensarse a sí mismo con el propósito de encontrarse con otras dinámicas que están presentes en el Ecuador. Doctor Huerta, aunque no rectifico, pero decía, este optimismo de Felipe, pero que dice el interés, y yo diría sí, no, optimismo sí se encuentra también, sí, o sea, es las ganas de que esto pueda cambiar. Los primeros pasos y este mensaje que Felipe nos da, que dice, sí, esto de repensarse uno mismo para poder tratar con el resto es quizá el mayor aporte del momento, pero deberán concretarse, estarán a la altura, por ejemplo, los otros sectores como el Partido Social Cristiano, la propia izquierda democrática, que intenta volver nuevamente a ser un partido, a tener, ¿no?, con este grupo parlamentario, que no es que era de la izquierda democrática, sino que han sido electos a través de la izquierda democrática. ¿Estos estarán a la altura, doctor Huerta? Tienen que estar, yo creo que tienen que estar, porque el ejemplo que está dando Guillermo Lasso es llamativo, pero no puede quedarse en el folclore. Qué bueno, el presidente está buscando realmente el centro, está caminando hacia el centro en función del encuentro. Pero si los otros persisten en sus posiciones hacia la izquierda, no le vamos a exigir a Lasso tampoco, por más que sea un avance lo que ha hecho, que se ponga en el plan de pensar como un Pachacútec. Ya, claro. Ahí hay un reto. El encuentro, doctor Huerta, entonces el encuentro es para acordar. No es como nos pasaba en el colegio, nos vemos en la esquina, pero para darnos una paliza. Sí. Es encontrarse para acordar, sin duda que sí. Democracia es también acuerdo, eso es parlamento. Y así ahí tenemos que construir la democracia que estamos añorando. El parlamento es un gran escenario para esa construcción. Y por supuesto, las libertades son sustantivas, ¿no? Ese entendimiento no lo comparten todos los miembros de la alianza gubernamental de estos días. Allí tenemos todavía algunos legisladores que no saben por qué están en el Parlamento. Llegaron porque les sonó la flauta. Y ojalá que quieran hacer el esfuerzo de ubicarse ideológicamente en el contexto del partido que los cobija o de la construcción ideológica que pueda irse creando, ¿no? Yo tengo también optimismo. Yo creo que si hay curiosidad, hay interés, en el fondo hay optimismo. Si no hubiese interés, no podría haber optimismo. Y yo creo que si hay interés, hay optimismo. Pero más allá del clima emocional que esto nos genera, hay que trabajar duro para que estos sueños se conviertan en una auténtica realidad. Yo creo que hay una oportunidad enorme ahora. Y hay que saber leer en las experiencias del vecindario, las experiencias viejas, pero también las contemporáneas, para sacar conclusiones de comportamiento. Yo creo que Guillermo Lasso ha entendido la lección de lo que pasó en la Argentina de Macri. No pasó lo que se buscaba, lo que el pueblo argentino soñaba, y se mantuvo el esquema tradicional, y regresó el peronismo, al que se había derrotado como peligro para la República Argentina. Y después de 4 años de Macri regresó el peronismo. Ahora hay un factor interesante de no dejar de lado, ¿no? Algunos asesores de Macri también han recibido esa experiencia. Y cuando alguno de ellos fue asesor de Lasso,
le planteó las cosas de otra manera, no solo para conseguir más votos, sino también como conducta, como comportamiento, entiendo yo, ¿no? ¿Ya? Pero O sea que presumo también eso ha pasado. hubo los marketineros, como diría Felipe, también Ahí está. reflexionan y se rectificaron. reinventan, ¿no? Y rectifican. Ahí está. Esperemos entonces que este camino de quiebre, y claro, siempre les agradecemos a ustedes por compartir, por reflexionar públicamente, comprometerles a seguirlo haciendo. Este Con primer gusto. acercamiento a la democracia va a tener otros encuentros en la revista de opinión. Gracias al doctor Felipe Burbano de Lara, el director de la Flaxo, y al señor doctor Francisco Huerta, político de carrera. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Gracias. Gracias, Francisco. Un saludo a Pancho. Gracias a los dos. Nos estamos encontrando enseguida. La revista de opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses. Conoce más ingresando a www